¿Cómo estás, Lavi? ¿O ¿Qué Lavi? tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Era Lavi? Yo Eh, le dije Lavi. Ah, Y bueno. era Hola. sabido Era que lo sabido. iba a Claro, presentar mal. Lavi. se lo pregunté antes. Bueno, ahora que está tan de moda eso de si la viste, no la viste, viste, toda ¿La esa vi o no cosa. la vi? Claro. Lavi, entonces, no, la vi. No, la vi. La vi. Bueno, Abraham, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Estaba mirando la página Mate Economía, la verdad muy interesante en cuanto a, bueno, poner en números lo que es la economía, aquella que también es números de la macroeconomía, pero que parece como que no integra la macroeconomía, pero sí lo es. Una de las cosas que me interesaron o que nos interesaron es charlar sobre lo que es la pérdida del poder adquisitivo del asalariado en blanco. Que te voy a preguntar, y capaz que te mato con esto, el cuánto por ciento de todo el sector ocupado es el asalariado en blanco y que está en un convenio colectivo de trabajo. Sí, la verdad que me matás un poco, pero Bueno, creería que un aproximadamente 25, por eso 25-30 del total de la población ocupada está dentro de estos cánones que se pueden decir, bueno, a ver cuánto mermó el poder adquisitivo de esos salarios, ¿no? sí, porque efectivamente tenemos, o sea, no solo tenemos trabajadores del sector privado, Claro, trabajadores registrados pero que son del sector público, claro. y después, por supuesto, hay trabajadores por cuenta propia, como monotributistas, profesionales, los trabajadores que trabajan siendo los dueños de negocios o comercios, por otro lado, y finalmente nos queda el trabajo no registrado, también llamado a veces trabajo en negro, trabajo de la economía popular, de la economía social. Entonces, bueno, ese es el universo, efectivamente, de los trabajadores en Argentina, es bastante heterogéneo, bastante complejo, sin duda. Claro. Y acá cuando se habla de, para tener una idea, ¿no? De la pérdida del 20% del poder adquisitivo del salario en estos 3 meses en que inaugura el gobierno de Milei. ¿En qué son los sectores, digamos, más importantes en la que se ha perdido ese poder adquisitivo? Bueno, nuestro trabajo en este momento, lo que estamos mirando es el trabajo, el salario en promedio, Ujú. porque efectivamente, como te nombraba recién, todas estas diferencias hacen que sea muy difícil saber en qué sectores exactamente se ha perdido. Algunos sectores industriales, sobre todo con mayor poder sindical y mayor poder de negociación, han logrado sostener bastante el nivel de poder adquisitivo. Nosotros tuvimos prácticamente 90% de inflación desde que asumió el gobierno, y algunos gremios lograron sostener con paritarias ese aumento, pero en promedio no, y en promedio, hecha esta cuenta de, bueno, cuánto aumentaron los salarios, cuánto aumentaron los precios, en términos de poder adquisitivo se perdió aproximadamente un 20%. Y esto estamos trabajando en este momento sobre los sectores de los trabajadores registrados en blanco del sector privado, que son los Claro. que más o menos mejor, digamos, porque el sector público le está yendo bastante peor en promedio, y a los no registrados, bueno, siempre van un poco por detrás porque es mucho más difícil la negociación, porque son sectores más con menos poder de negociación en general, digamos. Mm, Te quiero hacer una pregunta porque vos sos economista, digamos, sos científico en lo que haces, y yo es como que vengo con una idea de esto y que incluso se cuela o se cola en el lenguaje progre, que es el tema de, bueno, pero dan los números macros. Entonces, claro, yo empiezo a ver, por ejemplo, en esta página mateeconomia.com.ar, empiezo a ver que también dentro de la macroeconomía están estos números que vos decís, y también dentro de la macroeconomía estoy viendo un trabajo del amigo Diego Cosman, que ahora me entero que es licenciado en economía, que habla de esta cuestión de la falacia del mercado autorregulado y la realidad del salario en caída libre. Yo te pregunto, desde el punto de vista de la economía como ciencia, ¿se puede decir que los números macros solamente tienen que ver con el déficit fiscal, con la balanza de pagos, con la balanza comercial, o ustedes también integran la cuestión del salario, del trabajador, de la calidad de vida? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista científico también? Sí, una de las cosas que hace crecer la economía, cuando hablamos de macroeconomía pensamos en esto, en la economía nacional como un todo, Claro. y una de las cosas que hace crecer la economía
es efectivamente que haya empleo y que ese empleo sea de calidad, porque eso implica que va a haber más consumo, porque eso implica que las empresas ante los buenos salarios también van a invertir, porque saben que van a recuperar sus inversiones. Entonces es importante que haya buenos salarios y que haya cantidad de empleo. Entonces eso es indisoluble de la buena macroeconomía. Una macroeconomía que solamente mira al sector del Estado y cierra números, bueno, se está olvidando de todo, se está olvidando de esta parte, digamos, de una parte que piensa en el futuro, digamos, piensa como muy en lo inmediato y no piensa en el futuro. En ese sentido, Milei, el presidente, habla de que cierran los números del gobierno, pero al achicar la economía, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, estamos viendo una inminente recesión, o sea que ya la estamos viviendo, donde ya vemos que el comercio está vendiendo mucho menos, que la gastronomía no factura, que el turismo se está cayendo, que tenemos fábricas que están cerrando días o quitando las horas extras. Bueno, hoy los números cierran, pero todo eso que te nombré recién también va a hacer que haya menos recaudación impositiva. Si hay menos recaudación impositiva, los números van a dejar de cerrar. O en otras palabras, pan para hoy, hambre para mañana, pero mañana es literalmente mañana. Sí, mañana es mañana, claro. Como máximo. La famosa estanflación o a los albores, por lo menos, de la estanflación. Ahora, Lavi, una consulta que tiene que ver con lo técnico directamente, para ponerlo en un Excel nuestro. ¿Cuánto se necesita en la Argentina para no ser pobre y para poder llegar a no atravesar el maldito umbral de la indigencia? Bueno, eso depende, por supuesto, del tamaño de la familia que uno hable. En general se habla de una canasta familiar, pero la pobreza es individual, en realidad. Se mide para dentro de un hogar, si ese hogar puede cubrir o no cubrir sus necesidades básicas. Hoy por hoy, si mal no recuerdo, está cerca de 700.000 aproximadamente. Ahora, el número exactamente en la cabeza no lo tengo, pero está alrededor de 700.000 para una familia de 4 integrantes. Si una persona vive sola no necesita 700.000 para no ser pobre. Evidentemente, una persona sola se arregla con bastante menos que 4 personas, entonces el número es menor. En definitiva, esto es una cuestión medio técnica, pero es importante siempre aclararlo, que una cosa es el salario individual y otra la canasta de consumo individual y otra la canasta familiar. Porque se ata con otra pregunta, que es hacer una comparación de lo que es una política de empobrecimiento sostenido de los últimos años. En la Argentina hoy se necesitan 5 salarios aproximadamente para que una familia tipo no sea pobre. Y hace unos años atrás, ¿cómo estaba la situación? ¿Cuántos salarios mínimos se necesitaban? Porque creo que ahí radica buena parte de la respuesta que estamos buscando. Y el tema es el siguiente, el salario mínimo es un salario legal, es un salario que ahora está abandonado completamente, o sea que se dejó su valor completamente al azar y prácticamente no implica nada. La política del salario mínimo es poner un salario que justamente sea un piso para los demás salarios. En este momento el valor del salario mínimo está completamente abandonado, entonces no es representativo, es muy difícil de medir. Lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, con un salario privado, el salario del sector privado en promedio, para que se vea, siempre estuvo por encima de la línea de pobreza de una familia, siempre hasta hace 2 meses atrás. Aproximadamente, para que nos demos una idea, en 2015 el salario promedio de la economía registrado, el salario promedio era 1,4 veces la línea de la pobreza, o sea, está un 40% por encima de la línea de la pobreza. Hoy el salario promedio está por debajo de la línea de la pobreza, si medimos, insisto, la pobreza de una familia. Está en el salario promedio hoy no cubre la canasta de una familia, está en el 90% de esa canasta. Y esto siempre estuvo por arriba, es la primera vez en la historia donde el salario en promedio no cubre la canasta. Entonces, el salario mínimo es muy... perdón que no te haya respondido exactamente la pregunta. No, la respondiste exactamente, respondiste exactamente sí. Lo que queríamos realmente saber si habíamos entendido en el informe. Digo, es la primera vez en la historia que un salario mínimo está por debajo de la pobreza. Digo, y este es el dato, es el más terrible, por supuesto, porque duele muchísimo. ¿Puedo preguntar algo con respecto a esto? Sí, por favor. El proceso por el cual llega este momento en que pasa la verja, ¿no? De alguna manera pasa el número. ¿Es un proceso que se venía dando o aparece como una tendencia recién en diciembre o el 10 de diciembre del año pasado?
Y nosotros miramos el mediano y el largo plazo, y para darnos una idea, justamente, podemos pensarlo de la siguiente manera. El salario, este salario promedio que estamos mirando, le podemos dar un valor de 100 en el año 2015, en diciembre de 2015, cuando asume Mauricio Macri, digamos que valía 100. ¿100 qué? 100 compraba 100 cosas, sí, digamos, sí, 100. 100%. Al final del gobierno de Macri era 86, es decir, había perdido 14. Y al final del gobierno de Alberto Fernández era 84, perdió 2 más. Y hoy es 70. O sea, hoy está 30 por abajo de lo que era en 2015. O sea que ya son 8 años, prácticamente 8 años y pico, de una caída, donde obviamente la caída fuerte fue en el gobierno de Macri, pero la caída más fuerte todavía la estamos viendo desde diciembre hasta ahora, por lo menos por ahora, sin posibilidad o sin perspectiva de una recuperación pronta. Entonces, a tu respuesta sí, a tu pregunta la respuesta es sí, viene de largo plazo, no ha sido siempre lo mismo, porque durante el gobierno del Frente de Todos no se recuperó lo perdido durante el gobierno de Macri, pero tampoco hubo una mayor pérdida, y ahora sí hay una mayor pérdida. Y el dato al que arribamos, y con esto cierro para que darle una magnitud concreta, si queremos recuperar ese 100 que era en 2015, y a partir de hoy, en pesos tendría que ser el salario promedio 300.000 pesos más. Hoy el salario promedio de los trabajadores registrados en blanco, por ahí todo el mundo va a decir, che, pero esto es un salario medio alto, pero el salario promedio bruto es de 770.000 pesos. Tendría que ser 1.070.000 pesos. Le faltan 300.000 pesos por mes acá al trabajador promedio. Insisto, es un salario alto porque es el salario registrado del sector privado. Pero bueno, esa es la magnitud de la pérdida de todos los trabajadores y trabajadoras en Argentina. La vi, Laura te saluda, nos estamos mirando acá todos porque estamos sacando cuentas y nos queremos morir, pero preguntarte... Pero porque sobre todo porque con 20 trabajos no claro, llega ni... Porque además es el fenómeno del pluriempleo ni hablar, pero Ni bueno, siquiera. Preguntarte proyecciones, que bueno, porque a ver, el presidente dice que todo esto va a mejorar y vamos a estar en unos meses todo color de rosa. ¿Cuáles son las proyecciones? Y las proyecciones son difíciles de hacer, porque evidentemente es difícil saber cuál va a ser. Primero el derrotero de los salarios y segundo el de la inflación. Bien. Porque además el plan antiinflacionario que hay hasta ahora es un plan donde está basado en dos cosas. Por un lado, sostener el dólar, que bueno, eso parece que más o menos viene funcionando. Pero bueno, también tiene patas cortas porque bueno, se devaluó, pero hubo inflación, en términos reales ya prácticamente estamos como en diciembre. Perdón que sea medio técnico con esto, pero quiero ir a lo otro. Lo otro es lo siguiente, ¿cuál es la forma de contener la inflación que está aplicando ahora el gobierno? Es la recesión, esta que estábamos hablando ahora. Claro. Es que no haya consumo, que no haya inversión, que no haya obra pública, en definitiva, que haya menos producción en general en Argentina, y esta falta de producción hará eventualmente que, claro, no haya inflación, pero bueno, es la paz de los cementerios. Claro. Y que de hecho se vendan dólares. Claro. Digo, que el ahorro se transforme en un, che, ¿me cambiás por...? Sí. Hay algo que, a ver si podemos hacer una rápida linkeo. Primer pregunta, que es una pregunta muy personal, porque lo he discutido con mucha gente. ¿La economía es una ciencia social o una ciencia exacta? No, es una ciencia social, por lo menos de mi punto de vista. No, hay un consenso de que es una ciencia social, sin duda. Bien, porque sí, bueno, un consenso, salvo que veamos quién nos dirige hoy la economía. Y en torno a esto es, ¿cómo puede ser que los números de esa economía, que es una ciencia social, vea como que las cosas están funcionando cuando los números que vos nos acabás de dar son que el 30% del salario promedio ha bajado en una década? No termino de entender cómo te puedo responder, digamos. Y porque yo sigo con esto de que los números cierran o que las cosas va bastante bien, y vos decís, pero me acabas de decir que lo que yo podía comprar hace 10 años, que hoy es el 30% menos de lo que puedo comprar. Entonces, ¿qué números están cerrando? No, sin duda, lo que se perdió no son, porque si lo yo recién planteaba que eran 300.000 pesos, y uno dice, bueno, ¿puedo no tener 300.000 pesos este mes? Pongámoslo un poco menos, 250.000 pesos, y uno diría, bueno, un mes me la puedo bancar, porque está la cuestión de los ahorros, o qué sé yo, me prestarán, o no me compraré algo que me gustaba, y bueno, lo pospongo.
Cuando son todos los meses así, Claro. cuando son 10 años así, lo que cambió ya no es un par de zapatillas, digamos. Claro. Lo que cambió es el nivel de vida, es la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Me parece que no, evidentemente no se puede pensar que esto cierra. Me parece que de todas maneras el objetivo, la búsqueda de este gobierno está un poco por ahí. ¿En qué sentido? En que lo hemos escuchado repetidas veces al presidente hablar de que él quiere volver a un siglo XIX. Bueno, ¿cómo era el siglo XIX en Argentina? Era un siglo de muchísima desigualdad, donde había un pequeño grupo, una oligarquía, una élite rica y poderosa que viajaba por el mundo con la vaca en el barco, y el 90-95% de la población restante lo veía desde lejos. No había universidad pública. No había universidad pública, no había forma de ascenso social. Las mujeres Hoy no se está votaban. discutiendo esto, la forma del ascenso social, que es la universidad pública, el desarrollo, que es la universidad pública y la ciencia. Ningún país desarrollado, o sea, no podemos ser Alemania, ni nunca vamos a ser Alemania, por más que lo prometa el presidente, si no tenemos ciencia y universidad. Pero además no tenemos cultura, arte, educación, deporte, todo eso se está desfinanciando, que es todo lo que hizo grande este país. En definitiva, me parece que están buscando un país mucho más parecido a los países latinoamericanos como Colombia, como Ecuador o como Honduras, digamos, donde, insisto, está esta minoría rica y poderosa y la mayoría lo vamos a ver de afuera. Gracias, David, por tu tiempo, ¿eh? Ha sido un gusto, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la Clarísimo. próxima. Clarísimo.